En sus veintitantos, era el dios intocable de las redes sociales, una superestrella de la industria tecnológica que convertía en oro todo lo que tocaba. Pero la suerte de Mark Zuckerberg ha cambiado. Ahora, a los 42 años, ha perdido más de $70,000 millones por apostar erróneamente a que el metaverso sería el futuro. Arruinó su reputación con tratos personales cada vez más controvertidos. Y ahora las plataformas que construyeron su fortuna están siendo sofocadas bajo el crecimiento imparable de contenido basura generado por IA. Sobre el papel, es tan exitoso como siempre, con una capitalización de mercado de $1.6 billones para Meta Platforms Inc. a finales de 2025. Pero el suelo secretamente se está desmoronando bajo sus pies. El problema es, podría llevarse consigo todo el Internet tal como lo conocemos. Dentro de la estructura corporativa de Meta, eso de ser el dios de las redes sociales es mucho más literal de lo que podrías esperar. Aunque Zuck solo tiene entre el 13 y el 14% de las acciones aseguradas, aún puede controlar toda la empresa con mano de hierro, y todo es gracias al ingenioso mecanismo de acciones de doble clase, que básicamente es una división entre accionistas de primera y segunda clase. En un sistema de acciones de una sola clase, una acción es un voto. Quien tenga más tiene un control desproporcionado sobre la empresa. Pero en un sistema de acciones de doble clase, algunas acciones tienen un valor de voto más alto que otras. Y en Meta, una cantidad desproporcionada de esas acciones potenciadas simplemente están dentro del 13 al 14% de las participaciones de Zuck. Eso es porque él tiene las acciones clase B, reservadas para fundadores y personas internas, que pueden contar hasta por 10 o más votos cada una en comparación con las acciones clase A, que se venden a inversionistas comunes en el mercado de valores. Él tiene el 60% del poder de voto sobre la empresa gracias a su acumulación de acciones clase B. El resto está lo suficientemente diluido como para que ninguna otra persona o entidad pueda esperar vetarlo, especialmente considerando que necesitas una mayoría del 1% para inclinar una votación a tu favor. Incluso, los dos principales accionistas institucionales de la empresa, Vanguard Group y BlackRock, solo poseen alrededor del 7,5% cada uno. La mayoría de esas son las mucho más débiles acciones clase A. Estos reyes del mundo de la capital privado aún tienen que inclinarse ante el todopoderoso Zuck cuando están en territorio de Meta. Entonces, ¿qué hace Zuckerberg con todo su control absoluto sobre su empresa dominante en la industria? Bueno, convierte la empresa en un laboratorio para algunos de los experimentos corporativos y tecnológicos más arriesgados que el mundo haya conocido, incluyendo el absoluto desastre que es el metaverso. Era toda una nueva realidad virtual donde haríamos de todo, desde comprar hasta socializar y trabajar usando visores y avatares digitales. Zuck tenía razones para estar confiado, pero esta no era la primera vez que un gran movimiento de Facebook tenía consecuencias desastrosas y de gran alcance para todo Internet. Facebook fue uno de los principales impulsores detrás del fenómeno de Internet llamado el cambio hacia el video. Al presumir las increíbles impresiones de su plataforma de videos cortos, Facebook provocó una eliminación masiva de empleos de escritores en Internet. Ese solo movimiento prácticamente mató los artículos escritos en la red. Todo sucedió en 2015 cuando la palabra de Zuck tenía tanto peso en el mundo corporativo que sus afirmaciones sobre las impresiones de Facebook ni siquiera necesitaban ser ciertas. Facebook fue demandado por mentir sobre sus métricas, o al menos por calcularlas gravemente mal. Para atraer a los anunciantes cuyo dinero controla todo en Internet, él afirmó no solo tener grandes números de vistas, sino también duraciones de visualización impresionantes. El promedio real que contaba para esas vistas de duración extendida, cualquier cosa por encima de 3 segundos. Todos habían sido engañados, pero no importó. Facebook seguía en la cima y prácticamente habían destruido toda una industria de Internet por unas estadísticas manipuladas. ¿Quién dice que la suerte no podría sonreírle 2 veces a Zuck y hacer que él mate las redes sociales como las conocemos y las reemplace con su propia Matrix privada? Estaba tan seguro de que esto sería un éxito en 2021 que la empresa Facebook cambió oficialmente su nombre a Meta. Pero, ¿todo este entusiasmo realmente llevaría al metaverso de la ciencia ficción a la realidad? El centro de las pérdidas más dolorosas de Zuck aquí es la división Reality Labs de Meta. Originalmente, la compañía de realidad virtual Oculus, fundada por Palmer Luckey en 2012, Facebook adquiriría el negocio en 2014 por $400 millones en efectivo y 23.1 millones de acciones comunes. Valoradas en $1.6 mil millones, en 2020, Oculus se integró en la división emergente de Facebook Reality Labs, el equipo de investigación y desarrollo que construiría la arquitectura del metaverso. Pero nada de esto ocurrió así. Aunque los números exactos varían según la contabilidad, la mayoría de las fuentes coinciden en que Reality Labs tuvo que soportar al menos unas brutales pérdidas de $73 mil millones desde su fundación. Eso es 1,000 millones con M. A finales de 2025, Zuck pareció darse cuenta de los problemas en los que estaba y recortó el 30% de la financiación del metaverso para reasignarla a proyectos más rentables. Con 500 millones de usuarios mensuales en todas sus aplicaciones y plataformas, Facebook, Instagram, WhatsApp y más, Zuck tenía todas las razones para pensar que podía lograrlo. No importa que para la mayoría de las personas, la realidad virtual de alta gama es prohibitivamente cara y representa una barrera para la adopción masiva. Ni tampoco importaba que los gráficos en su plataforma de metaverso, Meta Horizon Worlds, parecieran estar entre 10 y 15 años detrás del estándar actual. Cuando salió al mercado, ninguno de los avatares tenía piernas.
Pero eso no importaba. El lema común en la industria tecnológica es moverse rápido y romper cosas. Prácticamente se ha vuelto un cliché. La persona que acuñó esa frase fue en realidad Mark Zuckerberg. Es una forma de decir que te lances y te preocupes por las consecuencias después. Es exactamente esa mentalidad la que mantuvo al equipo de Reality Labs avanzando a pesar de todas las pruebas que indicaban que su tarea sería completamente infructuosa a largo plazo. En lugar de ganancias, el intento de crear un metaverso generó innumerables memes burlones. Las comparaciones con tecnologías anteriores que todos insistían que cambiarían el mundo, como los NFT y la cadena de bloques, eran abundantes. La ironía del humillante fracaso de Zuckerberg con el metaverso es que metaversos parciales han existido durante años. Todavía funcionan con éxito hoy en día en lugares como Second Life, VRChat, MMORPGs como World of Warcraft e incluso Fortnite en sus modos que no son de combate. Al final, Facebook llegó tarde a la fiesta y perdió tantos miles de millones por romper la regla fundamental de un buen negocio. Solo haz productos que cubran una necesidad que tus clientes realmente tengan. Y en realidad, no hay suficientes personas que quieran tener que usar visores de realidad virtual para fichar en el trabajo o ir al banco. Es casi difícil de creer, pero allá por 2004, cuando se fundó por primera vez, la intención era hacer que Facebook fuera genial. Comenzó en campus universitarios estadounidenses antes que en cualquier otro lugar, funcionando completamente por el miedo a perderse algo. A todo el mundo que importaba, lo animaban a unirse para no quedarse atrás de su grupo de amigos. Este método funcionó de maravilla, llevando al sitio web a superar los 1.000 millones de usuarios en 2012, incluso tan recientemente como en 2024. Tiene un impresionante índice de reconocimiento de marca del 98%, pero este panorama se vuelve mucho menos alentador cuando ves las estadísticas de los miembros de la generación Z. El 17% de la población general dice que ama Facebook y planea seguir usando el producto, pero para la generación Z es solo del 3%, Facebook ya no es la plataforma emocionante, y el 45% de los usuarios de la generación Z dice que principalmente la mantienen solo para estar en contacto con sus familiares. Brandview Media descubrió que en 2023, 3 de cada 4 usuarios de la generación Z estarían felices de dejarlo. Entonces, ¿qué significa eso para el futuro de Meta? Es un poco más complejo de lo que pensarías. La generación Z en general se está alejando de las redes sociales, y las plataformas veteranas como Facebook son las más afectadas. Pero, ¿a dónde se están yendo todos? La generación Z ya no son niños. Muchos de ellos están en sus 20s, y la generación Alfa poco a poco se está convirtiendo en el mercado más lucrativo. Los reyes de las redes sociales para la generación Z y Alfa son, por supuesto, TikTok e Instagram, que tiene una tasa de uso del 38% entre la audiencia. Así que parece que las generaciones más jóvenes están saliendo directamente de una de las manos de Mark Zuckerberg para caer en la otra. Pero a largo plazo, las tendencias parecen estar en contra de los productos de Meta, ya que la generación Alfa prefiere en gran medida aplicaciones centradas en video como TikTok y YouTube. Según Axios, el agotamiento por las redes sociales está llevando a que más miembros de la generación Z bloqueen aplicaciones y compren teléfonos básicos que no les permiten conectarse a las aplicaciones. ¿Podría el mismo mundo de las redes sociales que Facebook inventó ser el ambiente que eventualmente ahogue a su propia base de usuarios? Pero con un emprendedor en serie como Mark Zuckerberg, incluso alienar a su antiguo público principal y experimentar un fracaso de casi $100.000 millones es solo un contratiempo. Lo que necesitaba era otro giro, otra tecnología en la que pudiera apostar todo y solo esperar que ser un gran apostador valiera la pena. Y como la suerte quiso, el mundo le proporcionó esa tecnología. A principios de 2026, Zuck pronunció unas palabras ahora infames en una llamada de resultados. Pronto, abrirás nuestras aplicaciones y tendrás una IA que te entienda y te muestre contenido increíble o incluso genere contenido personalizado increíble para ti. La palabra increíble aquí está haciendo un trabajo realmente pesado. ¿Has visto las imágenes y los videos, esos que parecen salidos directamente de un sueño febril? Jesucristo flotando bajo el agua, su cuerpo hecho de camarones y langostas amalgamados en un monstruo. Miles de comentarios debajo de esas imágenes dicen, amén. Y en otro video, Jesús empuja a Satanás en silla de ruedas y lo arroja por el borde de un acantilado. Gatos humanoides musculosos salvan a bebés que han caído del puente Golden Gate. Y en un acuario, una mujer alegre observa cómo una asquerosa criatura híbrida de humano y foca nada alrededor. Este es el tipo de basura insana generada por IA que ha infestado servicios de Meta como Facebook e Instagram. Se ha puesto tan mal que existe todo un subreddit llamado RIAM o Facebook AI Slob, con casi 200.000 miembros, mientras que la basura de IA abunda, gracias a que la inteligencia artificial es la palabra de moda que agrada a los accionistas en toda la industria tecnológica. Pocos directores generales la han adoptado con tanto entusiasmo como Mark Zuckerberg, al igual que antes adoptó el metaverso. Lo llamó la tercera fase de las redes sociales. ¿Qué significa eso? ¿Y cuáles fueron la primera y la segunda fase? El propio Zuck tenía las respuestas. Primero, todo el contenido provenía de amigos, familiares y cuentas que seguías directamente. Segundo, cuando agregamos todo el contenido de los creadores. Ahora, a medida que la inteligencia artificial facilita la creación y la remezcla de contenido, veremos una explosión de nuevos formatos de medios que serán más inmersivos e interactivos, y que solo son posibles gracias a los avances en la inteligencia artificial.
Claramente, la prueba está en los resultados porque esto está absolutamente en todas partes. Estas páginas no son todas surrealistas y tontas. Algunas de ellas son realmente extremadamente perturbadoras. Por ejemplo, Anita Kumari, una cuenta de Instagram que se especializa en difundir porno miseria o contenido que muestra a personas esqueléticas y empobrecidas muriendo de hambre, siendo devoradas por insectos o muriendo en medio de un desastre o enfermedad. Todas son generadas completamente por IA y tienen más de 100,000 seguidores. El objetivo principal es explotar las emociones de la audiencia y obtener interacción. Y la parte más aterradora es que funciona. Un subgénero popular de este tipo de basura generada por IA es el pastel de cumpleaños. Esto suele mostrar a una persona enferma, demacrada o incluso desfigurada, generalmente un niño, un veterano de guerra o una anciana cargando un pastel de cumpleaños. A menudo habrá un mensaje conmovedor diciendo que nadie fue a su fiesta de cumpleaños, así que, ¿no les desearías un feliz cumpleaños en los comentarios? Hay videos que usan estereotipos raciales indescriptibles que ni siquiera podemos describir aquí, mucho menos mostrar imágenes. Videos falsos de explosiones masivas, desastres naturales, asesinatos, tiroteos policiales, ataques terroristas. Lo más perturbador es, si te encuentras mirando con horror cómo se desarrollan estos videos, solo te van a mostrar más de ellos. Según el vicepresidente de producto de Facebook, Jagjit Chawla, si te interesa un contenido que resulta estar generado por IA, el algoritmo de recomendaciones determinará con el tiempo que te interesa este tema y contenido. Si no te interesa y nos has dado señales de que esto no es para ti, el algoritmo responderá apropiadamente. La única manera en que realmente puedes mostrar que no es para ti es seguir deslizando lo más rápido posible. Pero para cuando te quedaste el tiempo suficiente para averiguar qué está pasando, el algoritmo ya logró engancharte. Si Facebook está inundado de contenido basura generado por IA, entonces ¿qué causó que surgiera una fuga en su casco, antes bastante confiable? Puede que no te sorprenda escuchar que la llamada viene desde dentro de la casa. Facebook y sus propias estructuras de incentivos son las responsables del apocalipsis de contenido basura. Gracias al programa de bonificación para creadores de Facebook, la interacción puede traducirse en dinero en efectivo para quienes publican. Pero son tasas que la mayoría de los influencers en YouTube y TikTok no considerarían que valen la pena. Cuando tomas en cuenta la conversión de moneda y el bajo costo de crear este contenido basura, puede ser una gran fuente de ingresos pasivos para personas en lugares como Pakistán, India, Vietnam, Tailandia e Indonesia. El proceso se ha industrializado, con diferentes cuentas monetizadas publicando docenas de Cristos camarón y veteranos heridos todos los días. A veces acumulan millones de vistas de usuarios reales y enjambres de bots desenfrenados. No solo la industrialización de publicaciones basura se está convirtiendo en toda una industria. Enseñar a las personas cómo montar sus propias máquinas para producir contenido basura para ganar dinero también es un negocio próspero. Las herramientas y tutoriales se están vendiendo en línea a cualquiera que quiera empezar a publicar. Le dan a los aspirantes a publicadores los medios para evitar los sistemas de detección de spam en el sitio y producir constantemente contenido viral que ha funcionado para otras cuentas similares que hacen spam en el pasado. El resultado es un problema que sigue propagándose, haciendo que Facebook sea cada vez más desagradable e inutilizable poco a poco. El problema del contenido basura, tanto de los creadores de contenido como de los bots de audiencia en Facebook, se ha vuelto tan grave que ha alimentado un movimiento cada vez más popular llamado la teoría del Internet muerto. Es la idea existencialmente aterradora de que Internet se está convirtiendo cada vez menos en un lugar para usuarios humanos vivos. En cambio, es más como un enjambre de zonas muertas pobladas por bots que interactúan entre sí, sin siquiera darse cuenta de que con lo que están hablando no es humano. El investigador de medios y experto en IA Thomas Sommerer dijo sobre el efecto de proliferación: así como Jesús supuestamente era el mensajero de Dios, Camarón Jesús es el mensajero del sistema fatal en el que nos hemos metido, desacoplado, proliferado y en un estado de metástasis exponencial. Metástasis realmente es la palabra clave aquí, porque la IA es el cáncer que se está propagando por Facebook, pudriéndolo desde dentro. Y no es solo el contenido. La IA en Facebook también está reemplazando el componente social de las redes sociales, con la opción de generar una respuesta de IA a las publicaciones de grupos, etiquetando a Meta AI. La IA también intervendrá si la publicación original incluía una pregunta y nadie la respondió en una hora. Es como si los grupos de Facebook ahora estuvieran embrujados por estos fantasmas digitales que solo observan. Y esto no es una teoría de conspiración, es lo que los altos empleados de Meta han dicho con orgullo y públicamente. Conor Hayes, vicepresidente de producto para IA generativa en Meta, dijo: esperamos que estas IAs, con el tiempo, existan en nuestras plataformas, de la misma manera en que lo hacen las cuentas. Tendrán biografías y fotos de perfil, y podrán generar y compartir contenido impulsado por IA en la plataforma. Todo esto comenzó a finales de 2023 con una colección de chatbots de IA de celebridades, incluyendo a Snoop Dogg y Mr. Beast, y a todo el mundo le disgustó. Tanto así que en julio de 2024, Facebook descartó la idea de chatbots de celebridades con licencia oficial, y en su lugar abrió AI Studio para que sus usuarios crearan sus propios chatbots.
y eso también se salió rápidamente de control. A pesar de que Facebook insistía en la estricta moderación de sus chatbots, los chatbots generados por los usuarios eran igual de extraños y siniestros que el contenido basura que empezó a aparecer. Había bots llamados Adolf Hitler, Jesucristo y, por supuesto, Taylor Swift. Antes de que los equipos de moderación de Facebook e Instagram los eliminaran, si le enviabas un mensaje a Taylor Swift, escrito Taylor Swift, para evitar las restricciones, primero respondía: "Hola, amantes de la música, soy Taylor Swift y estoy emocionada de compartir mi último álbum con ustedes. Vamos a comenzar este viaje musical". Intercambió más de 2000 mensajes diferentes con los usuarios antes de ser eliminada. Jesús fue aún más descarado diciendo: "La paz sea contigo, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo puedo guiarte en tu camino hoy?". Pero estos son casos muy pequeños comparados con algunas de las inteligencias artificiales más usadas en Facebook. Algunas de las más populares en el apogeo de la aplicación a principios de 2025 fueron Astrologer AI, que presumía más de 6 millones de mensajes con personas en enero de ese año. La segunda más popular fue Stepsis Sarah, que tenía alrededor de 2 millones. Meta ha seguido creando y luego teniendo que retirar inmediatamente sus herramientas de inteligencia artificial tras una enorme reacción negativa de los consumidores. Con otro incidente de alto perfil en julio de 2026, Meta publicó su herramienta Muse Image, una nueva función de inteligencia artificial generativa que, entre otras cosas, permitiría a los usuarios utilizar y alterar el contenido fotográfico de los usuarios en Facebook e Instagram. En otras palabras, si alguien quisiera usar tu foto de perfil o las fotos de tu anuncio de matrimonio, tus fotos de vacaciones o la publicación conmemorativa de un familiar para crear su propio contenido generado por inteligencia artificial, Muse Image les permitiría hacerlo sin ningún obstáculo. Después de todo, ese ya no es tu contenido. Lo pusiste en una plataforma de Meta, así que le pertenece a Meta. Todos los usuarios de Instagram fueron incluidos por defecto. Está a años luz de la declaración de misión original de Facebook, que era proporcionar una forma para que los amigos se conectaran en línea y se mantuvieran al tanto de la vida de los demás. Pero Meta ha dicho constantemente que apostar todo por la inteligencia artificial es la única manera de mantenerse al día con sus competidores en el ámbito de las redes sociales. Pero esto va a tener algunas consecuencias desagradables para sus finanzas a largo plazo, incluso si a los accionistas les encanta en el futuro inmediato. Hay dos diferencias clave entre los usuarios reales y las cuentas de IA en Facebook e Instagram. Estas diferencias son un gran problema para Mark Zuckerberg y todos los demás en Meta. Número 1. Las empresas no quieren pagar para anunciarse a usuarios de inteligencia artificial en ninguna de esas plataformas. Número 2. Tampoco habrá empresas interesadas en comprar los datos personales de los usuarios de inteligencia artificial en ninguno de esos sitios. Así que, a medida que la inteligencia artificial comienza a superar en número a los seres humanos, ves como el modelo de negocio de Facebook colapsa como una casa carcomida por termitas desde adentro. Y el problema parece ser tanto interno como externo. Las filtraciones de la nueva división de inteligencia artificial aplicada de Meta parecen mostrar que los empleados que trabajan ahí están completamente miserables y no ven los grandes beneficios de su trabajo. Algunas citas incluyen: "Es literalmente un gulag, y de repente no tienes ningún propósito en la vida, apenas interactúas con alguien y solo tienes estas tareas cada semana". Es difícil incluso expresar cuánto dinero está invirtiendo Meta en el desarrollo de inteligencia artificial. Solo en 2026 se pronostica entre $125 mil millones y $145 mil millones en gastos de capital para IA. Eso es un 88% más alto que en 2025, incluso midiendo desde el punto medio entre ambas cifras, y equivale a más de la mitad del patrimonio neto de $231 mil millones de Zuck. Pero en julio de 2026, Zuck admitió que los resultados espectaculares que esperaba por su inversión en IA aún no se habían materializado. Las acciones de Meta cayeron un 5% como resultado. A principios de 2026 se reorganizaron y despidieron a unos 8,000 empleados, alrededor del 10% de su fuerza laboral, mientras que trasladaron a otros 7,000 al nuevo departamento de IA. ¿Y qué tienen para mostrar hasta ahora, aparte de emocionar a los accionistas? Productos como Muse Image, que todos odiaron tanto que la reacción negativa los obligó de inmediato a volver al punto de partida. Tristia Hennessy, una estratega senior en Evolve Solutions Group con sede en Portland, dijo: "Si crees que estás implementando la IA de manera responsable, más vale que pienses más allá del mejor caso de uso posible". El fiasco de Meta o Meta Instagram con su herramienta Muse tuvo consecuencias en la vida real, consecuencias financieras y de salud graves para cientos de personas, y todo fue legal. No hay protección para las víctimas. Si crees que estás a salvo, estás siendo ingenuo. Pero, ¿quién está siendo realmente ingenuo aquí? ¿Y quién está realmente en peligro? Cualquiera que haya estado siguiendo las actividades de Mark Zuckerberg y sus empresas podrá contarte una larga lista de cosas terribles en las que todos ellos han estado involucrados. Uno de los casos menos graves, saber que Instagram tiene efectos horribles en la salud mental de los adolescentes usuarios. Facebook realizó pruebas psicológicas en 700,000 participantes sin su consentimiento en 2012. También fueron multados con más de $5 mil millones por la Comisión Federal de Comercio por violaciones a la privacidad de los usuarios. Y en el extremo más grave, la situación se vuelve mucho más oscura que eso. En 2020, Sophie Shank, una ex científica de datos de Facebook,
denunció que la empresa permitía que extranjeros interfirieran en elecciones, manipulando datos en la plataforma. Esto coincidiría con la propia participación de Facebook en la interferencia en elecciones nacionales. Estuvo implicado en el escándalo de Cambridge Analytica, que utilizó grandes cantidades de datos de usuarios de Facebook para crear campañas publicitarias políticas manipuladoras, y su negativa a verificar la veracidad de las publicaciones hechas en la plataforma por políticos durante la temporada electoral. Aunque todo eso palidece en comparación con lo peor que Facebook ha hecho: avivar el odio que llevó a la masacre de los rohingyas en Myanmar. Un genocidio literal en la era moderna. ¿Cómo pudo suceder algo así? Parte de eso está enterrado en el propio código de Facebook. Quiere mantenerte en la plataforma el mayor tiempo posible, así que el contenido que genera interacción es el que se impulsa, incluso si ese contenido está pidiendo la sangre de un grupo minoritario perseguido y sirviendo de pretexto para una matanza horrenda. Pero la evidencia encontrada por Amnistía Internacional sugiere que la verdad completa podría ser incluso peor que el código irresponsable y amoral. Facebook fue advertido varias veces sobre el odio que estaba fomentando y no hizo nada, probablemente temiendo que eso afectara sus ganancias. Desoyeron los llamados a contratar moderadores de contenido locales que pudieran detectar y controlar el discurso de odio desenfrenado. Y cuando ocurrió la masacre en 2017, más de 700.000 rohingyas tuvieron que huir de una violencia verdaderamente de pesadilla. Pat de Bruin, investigador y asesor en inteligencia artificial y derechos humanos en Amnistía Internacional, dijo: estos algoritmos son realmente peligrosos para nuestros derechos humanos. Lo que les pasó a los rohingyas y el papel de Facebook en ese conflicto específico corre el riesgo de repetirse en muchos contextos diferentes alrededor del mundo. La empresa ha demostrado ser completamente incapaz o no estar dispuesta a resolver las causas fundamentales de su impacto en los derechos humanos. Mark Zuckerberg tiene las manos manchadas de sangre, pero a pesar de la serie de malas decisiones en el pasado, su fortuna parece seguir siendo sólida. ¿Pero será esto la gota que derrame el vaso? Mientras Zuck sigue redoblando su apuesta por lo que cree que será la próxima gran cosa, ¿nos acercamos cada vez más al día en que realmente quiebre? ¿Quieres saber más sobre algunos de los tipos ricos más odiosos de Estados Unidos? Entonces revisa la verdadera razón por la que Elon Musk y Mark Zuckerberg se odian o mira esto en su lugar.